Buen día para todos, buenos días o buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Espero que disfruten. El día de hoy voy a explicar la primera parte de sistema digestivo. La idea es hacer una introducción bien interesante y que podamos entender cómo nuestro cuerpo transporta y transforma las sustancias que nosotros consumimos, que conocemos con el nombre de alimentos, en sustancias que nuestro cuerpo pueda absorber. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a entender es qué es la digestión. La digestión es la transformación de los alimentos en sus elementos constituyentes. Cuando nosotros consumimos un alimento, por ejemplo, digamos, pan, comemos una arepa, comemos huevo, comemos chocolate, tomamos un chocolate, nos tomamos un café, bueno, el alimento que sea. Esos alimentos se tienen que transformar en elementos que podamos absorber. Entonces, algo que a veces comento en las clases es, no existe el examen de arepa en la sangre, no existe el examen de pan en la sangre. Primero, el pan y la arepa deben transformarse en un elemento que nuestro organismo pueda absorber. Y el cuerpo humano lo que absorbe de la familia de los carbohidratos específicamente son los monosacáridos. Entonces, ¿qué es lo que absorbemos de la familia de los carbohidratos, de la familia del pan, de la familia de la arepa, de la familia del plátano, listo, de la familia del arroz? Lo que absorbemos son los monosacáridos, específicamente la glucosa. Por eso lo que medimos en sangre es glucosa, listo, y la transformación, entonces, de un alimento como puede ser el pan a glucosa es un ejemplo de digestión. Bueno, en esta clase vamos a entender que existen dos tipos de digestión. La transformación química del alimento la llamaremos digestión química, pero la transformación física del alimento la llamaremos digestión mecánica. Entonces, en ese proceso de transformación de los alimentos en sus elementos constituyentes, pues vamos a hablar de órganos que se consideran órganos principales que hacen parte del tubo digestivo, entendiendo el tubo digestivo, aquel que inicia en la boca y termina en el ano. Bueno, tenemos que hay órganos principales y órganos accesorios. Es como una división general que anatómicamente se hace de los órganos que participan en la digestión. Bueno, muchachos, entonces, en términos generales, pues esta es la pequeña introducción que les estaba preparando. ¿Listo? Entonces, ahora sí, arranquemos. Los alimentos en general se van a dividir o clasificar en cuatro macronutrientes o sustratos energéticos. ¿Qué es eso, profesor? Las familias de alimentos. ¿Cuáles son las cuatro familias de alimentos que existen? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Vemos algunos ejemplos de alimentos que se consideran carbohidratos: el arroz, el plátano, ok, el pan, mm, los azúcares, ¿listo? Las pastas son ejemplos de carbohidrato y obviamente las diferentes preparaciones, los amasijos como la arepa, como los envueltos, como los tamales, todo eso típicamente, listo, tiene un amplio componente de carbohidrato, la harina es carbohidrato, por lo tanto, esa transformación o esos alimentos hacen parte de la familia de los carbohidratos, pero deben transformarse en monosacáridos. Recordemos cuáles son los monosacáridos: glucosa, fructosa y galactosa. El cuerpo humano, en el intestino delgado, puede absorber glucosa, fructuosa y galactosa. No puede absorber alimentos grandes, sino que deben transformarse, y ese proceso de transformación se conoce con el nombre de digestión. Bueno, para los que han tenido la posibilidad de escucharme en otras clases, pues prácticamente la digestión es un sinónimo de catabolismo, donde sustancias complejas se transforman en sustancias simples. Eso en la familia de los carbohidratos. Ahora, en la familia de los lípidos, cuando consumimos un alimento grasoso, por ejemplo, si comemos chicharrón, pellejo de cerdo, si consumimos alimentos tradicionales en Colombia como la lechona o cualquier tipo de alimento que sea grasoso, la mantequilla, la peanut butter, listo, la mantequilla de maní, bueno, hay diferentes alimentos que son grasosos
y que primero deben digerirse, transformarse en algo que nuestro cuerpo pueda absorber. Profesor, ¿y qué es lo que absorbe el cuerpo humano de la familia de los lípidos? De la familia de los lípidos, lo que absorbemos son los ácidos grasos libres. Entonces, repito, de la familia de los carbohidratos se absorben monosacáridos, que son glucosa, fructosa y galactosa. Y de la familia de los lípidos, lo que se puede absorber son ácidos grasos libres. Entonces no existe el examen de lechona en la sangre, tampoco existe el examen de mantequilla en la sangre, ¿listo? Pero sí existe el examen de colesterol y triglicéridos en la sangre. ¿Y eso qué quiere decir? Resulta que los ácidos grasos, cuando llegan a la sangre, se agrupan, ¿listo? En tres, se unen tres ácidos grasos más un glicerol y eso es un triglicérido. Entonces, lo que medimos en la sangre son los triglicéridos, teniendo en cuenta que antes han tenido que transformarse, ¿listo? Los alimentos grasosos o lípidos o de la familia de los lípidos en sustancias constituyentes específicamente en ácidos grasos. Después esos ácidos grasos se agrupan de a tres, se unen a un glicerol y van a estar presentes en la sangre en forma de triglicéridos. Bueno, hasta ahí hemos hablado de dos familias de los alimentos. Podemos hablar de una tercera familia de los alimentos. ¿Cuál sería esa tercera familia de los alimentos, profe? Bueno, entonces hablemos de las proteínas. Las proteínas son específicamente, o las fuentes de proteína en los alimentos son el huevo, la carne, el pescado, el pollo, ¿listo? Algunas fuentes de proteína vegetal como la soya, como las lentejas, bien, son ejemplos de fuentes de proteínas. Pero resulta que esas proteínas también deben digerirse, deben transformarse en elementos pequeños que nuestro cuerpo puede absorber. Esos elementos pequeños que nuestro cuerpo puede absorber son específicamente los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos son los elementos que se pueden absorber hacia la sangre, desde el intestino delgado hacia la sangre. Por lo tanto, la transformación de un pedazo de carne en aminoácidos será un ejemplo de digestión. Entonces hemos hablado ya de tres familias de alimentos, los carbohidratos que se transforman en monosacáridos, o sea, se digieren a monosacáridos para poderse absorber, los lípidos que se transforman en ácidos grasos libres para poderse absorber, y ahora las proteínas que deben transformarse, ¿listo? En aminoácidos para poderse absorber y utilizarse en la construcción de nuevas células y de nuevos tejidos. Bien, entonces en términos generales espero haber sido claro para todos ustedes, apreciados estudiantes. Vamos a hablar de la transformación de los alimentos en sus elementos constituyentes y eso se conoce con el nombre de digestión. Bueno, muy bien. Ahora, dentro de la clasificación de los órganos que participan en el sistema digestivo, vamos a hablar de los órganos principales, los que hacen parte del tubo digestivo, y los órganos accesorios. Dentro de los órganos principales vamos a encontrar la boca, la faringe, el esófago, el intestino delgado y el intestino grueso. Esos son los órganos principales del sistema digestivo. Y los órganos accesorios, pues son órganos que participan en la digestión, son muy importantes. Por ejemplo, los dientes. Los dientes son necesarios para la digestión mecánica del alimento en la boca, para la transformación física del alimento en la boca. Recordemos lo que dije hace un rato. Vamos a hablar de dos tipos de digestión. La digestión física, es decir, la transformación física del alimento, se llamará digestión mecánica. Y la digestión química, pues será el otro componente. Listo. ¿Qué otros órganos hacen parte de los órganos digestivos accesorios? La lengua, las glándulas salivales, que producen obviamente saliva. Vamos a ver las glándulas salivales. El hígado, entenderemos las funciones, claro que sí, y vamos a explicar cómo se forma la bilis en el hígado. Vesícula biliar que almacena la bilis, listo, y la vierte la bilis en el intestino delgado. Y por último, el páncreas. Entonces, repito, los órganos principales son boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado e intestino grueso. Y los órganos digestivos accesorios son dientes, lengua, glándulas salivales, hígado, vesícula biliar y páncreas.
Bueno, ¿cuáles son las funciones del sistema digestivo? Bueno, ustedes dirán, pues la digestión, sí, pero es que dentro de ese proceso conocido como digestión, pues necesariamente hay otros procesos también involucrados. Por ejemplo, la ingestión. ¿Qué es la ingestión? Llevar el alimento a la boca y que ese alimento pues ingrese al sistema digestivo. Ingestión. Secreción. ¿Qué es secreción? Resulta que durante todo el trayecto del tubo digestivo hay órganos como por ejemplo la vesícula biliar que van a permitir que la bilis salga hacia el tubo digestivo. Otros órganos como por ejemplo las glándulas salivales que secretan, ¿listo? ¿Qué secretan? Saliva. Entonces la saliva, la bilis, el jugo gástrico son secreciones que son producidas por células secretoras en diferentes órganos y van a participar obviamente en la transformación o digestión de los alimentos. Bien, en el tubo digestivo también hay una motilidad, dice allí mezcla y propulsión. La mezcla y propulsión en específico se refiere, listo, a los movimientos que ocurren en el tubo digestivo. A eso se le conoce como peristaltis. Listo, la peristaltis en específico del tubo digestivo. Y vamos a entender cómo esa mezcla y propulsión o peristaltis cambia dependiendo de la región del tubo digestivo de la cual estemos hablando. Ya hemos hablado de digestión, transformación física y transformación química. Y después hablaremos de absorción, es decir, explicaré cómo se absorben los nutrientes, cómo las sustancias que ya se digirieron en sus elementos constituyentes se van a absorber. En español voy a explicar cómo se absorbe los monosacáridos, cómo se absorbe los ácidos grasos, cómo se absorben los aminoácidos. ¿Listo? Bueno, y por último hablaremos de la formación de las heces fecales. En este video, en este primer video, seguramente no alcanzaremos hasta defecación, pero espero llegar al menos a estómago. ¿Listo? Haremos más videos más adelante para que tengan la posibilidad de aprender en algunos casos y en otros casos de repasar esos conocimientos que ya tienen del sistema digestivo. Bueno, muy bien. Entonces, ok, esta es una visión clásica, es lo que aparece en prácticamente todos los libros de anatomía y de fisiología, una visión general de lo que es el sistema digestivo, entendiendo y recordando que el sistema digestivo está compuesto por la boca, por el esófago, por el estómago, por el intestino delgado, el intestino grueso, ¿listo? El recto, el canal anal y obviamente el ano. ¿Listo? Son como los recorridos. Ahí aparecen también algunos órganos que ya vimos que se consideran órganos accesorios, pero son muy importantes. Por ejemplo, es visible el hígado, ¿ok? Tenemos el color, es visible el hígado, ¿listo? A nivel posterior vamos a encontrar el páncreas. No es visible desde esta imagen porque el páncreas es un órgano retroperitoneal. Ya lo vamos a explicar. ¿Listo? Por ahora decimos que esta es una imagen clásica del sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo en general se va a conformar por las siguientes capas. ¿Cuáles son las capas del sistema digestivo? Son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Repito, ¿cuáles son las cuatro capas? Las cuatro capas, apreciados estudiantes, ¿listo? Del tubo digestivo. Entonces son mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bueno, en todo el tubo digestivo prácticamente hay esas mismas capas, excepto en el esófago. En el esófago vamos a hablar, en el esófago vamos a hablar en específico de la presencia de una capa diferente. Esa capa diferente se llama adventicia. Entonces, ¿cuáles son las capas del esófago, profe? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Ya voy a hablar de la diferencia entre la adventicia y la serosa. Es algo muy sencillo y es muy, digamos que son muy parecidas, pero tienen una diferencia. Bueno, entonces veamos que la capa interna se llama mucosa y es la capa que está, digamos que en contacto con los alimentos. Bien,
En la capa submucosa vamos a encontrar un tipo de tejido que se llama tejido conectivo aerolar. La capa submucosa típicamente es la responsable de la secreción de sustancias, listo, que van a llegar ¿a dónde? A la mucosa. La capa muscular, la capa muscular, listo, será la tercera capa de medial a lateral, o sea, la tercera capa de adentro hacia afuera. En la capa muscular, apreciados estudiantes, vamos a encontrar también, listo, vamos a encontrar que hay dos capas de tejido. Entonces vamos a encontrar que hay tejido longitudinal y tejido circular. Ya lo voy a explicar en detalle. Por ahora decimos que la capa muscular está constituida por tejido muscular liso. Bien, en otras clases o en otros estudios que usted haya podido hacer, sabrá seguramente que el tejido muscular se divide en tres tipos de tejido. Tejido muscular liso, que es el que tenemos en el tracto gastrointestinal. ¿Qué tipo de tejido es, profe? Liso, tejido muscular liso. ¿Listo? Dentro de ese tejido muscular liso vamos a encontrar tejido muscular liso, ¿ok? Que se organiza en músculo circular y músculo longitudinal. Existen otros tipos de tejidos que no nos corresponde estudiar hoy, que son el músculo cardíaco, se llama miocardio, y el músculo esquelético se conoce con el nombre de músculo esquelético o estriado. Bueno, y por último encontramos la serosa. La serosa es una capa de tejido conectivo fibroso denso. El tejido conectivo fibroso denso es un tejido supremamente fuerte, un tejido transparente del cual están hechos los tendones, los ligamentos, las aponeurosis, ¿listo? Y este tejido es el mismo que forma la serosa. Es el, digamos, la capa externa que le da estructura y protección, que le brinda estructura y protección en específico al tubo digestivo. Bueno, muy bien. Bien, si hablamos de la capa muscular, perdón, de la capa mucosa, pues tal y como lo empezaba a comentar, pues es la capa que tiene contacto directo con los alimentos. Esta capa muscular típicamente está cubierta de moco. A medida que vaya avanzando, voy a describir la mucosa de cada región del tubo digestivo. Entonces, en esta capa mucosa típicamente vamos a encontrar la secreción de moco. Moco que es necesario para proteger a la mucosa. Ahora, vuelvo a hacer énfasis a algo y es que moco es la sustancia con O. Moco es la sustancia. Mucosa se refiere al epitelio, al tejido que está cubriendo en específico al tubo digestivo. Bueno, entonces, recordemos lo que comenté hace un rato. El tubo digestivo está formado en su gran mayoría por músculo liso y ese músculo liso se organiza en fibras musculares lisas circulares y fibras musculares lisas longitudinales. Son las dos capas de músculo liso. Bueno, debido al tema de la grabación, pues el software nos está colocando ahí la ventanita donde aparece el profe, pero no importa, debajo de la cara del profe lo que aparece son fibras musculares longitudinales. Y es importante que recuerden que son fibras musculares longitudinales lisas. ¿Ok? Bueno, profe, pero ahí dice que hay músculo esquelético. Bueno, el músculo esquelético en el tubo digestivo solo está presente en el esfínter anal externo. El esfínter, bueno, aclaremos qué es un esfínter. Un esfínter es un anillo muscular. Entonces, el ano está formado por dos esfínter, un anillo muscular involuntario constituido por músculo liso y un anillo muscular voluntario que es el esfínter anal externo. El esfínter anal externo, digamos que nos permite mm, demorar un poco la defecación. Cuando una persona tiene la sensación, la necesidad de hacer del 2, ¿ok? Listo, o sea, de defecar, en ese momento, a través del sistema nervioso somático, puede voluntariamente evitar la salida de las heces. Bien, esa función, ¿quién la hace? El esfínter anal externo, que es de control voluntario o somático y está constituido por músculo esquelético. Bien, digamos que sería como la única región del tubo digestivo que en últimas está constituido por músculo esquelético. Lo demás está constituido por músculo liso.
El músculo liso tiene una característica. El músculo liso es de control nervioso involuntario. Es decir, nosotros no tenemos control del estómago. Si te comes algo, te comes una empanada, te comes, bueno, no sé, un pancito francés, te comes, bueno, el alimento que te guste, ¿bien? Tú le puedes hablar al estómago y le dices, hey, compadre, baje la comida porque es que quiero comer más. ¿Será que el estómago te hace caso? O sea, ¿tienes control consciente de tu estómago? La respuesta es no, porque el estómago, el intestino, listo, y cada una de sus regiones están formados por músculo liso, y el músculo liso es de control nervioso involuntario o autónomo. En un momento les voy a explicar eso. Bueno, por ahora son simples generalidades, iremos poco a poco acercándonos cada vez más, yendo un poco más profundo en las explicaciones. Bueno, en el caso del tubo digestivo, veamos, busquemos ahí la capa mucosa, coloquémoslo en un colorcito, la capa mucosa, entonces es la capa interna la que tiene contacto con los alimentos. ¿Listo? La capa submucosa que aparece de color blanco, que es la responsable de la secreción. Allí típicamente en la submucosa vamos a encontrar, por ejemplo, las criptas gástricas, vamos a encontrar las células que se encargan de la secreción de sustancias que a su vez van a pasar a la mucosa. Y después vamos a encontrar la capa muscular. La capa muscular, coloreémosla de otro color, fíjense, se va a dividir en dos tipos de músculo. Músculo circular, que es medial, y músculo longitudinal, que es lateral. ¿Ok? Bueno, si ustedes alcanzan a ver, el tubo digestivo entonces está inervado, tiene terminaciones nerviosas. Por convención universal, los nervios se dibujan de color amarillo. Entonces, en el tubo digestivo vamos a encontrar que hay inervación y el tubo digestivo tiene su sistema nervioso propio. Algo parecido a lo que ocurría o a lo que ocurre con el corazón. El corazón tiene un sistema de regulación intrínseco. En el caso del sistema digestivo, también tiene un sistema propio para regular la motilidad y la secreción. ¿Cómo se llama el sistema nervioso propio del tubo digestivo? Se llama sistema nervioso entérico. El sistema nervioso que controla, listo, que inerva al tubo digestivo se llama sistema nervioso entérico. ¿Ok? Cópienlo si quieren. Bueno, sorbito de agua mientras tanto. Entonces el sistema nervioso entérico va a ser influenciado desde afuera por unos hilos nerviosos. Y esos hilos nerviosos hago así como quien muestra un titiritero que a través de unos hilos modifica el funcionamiento del tubo digestivo. Esos hilos nerviosos son el sistema nervioso autónomo. Entonces, de forma externa, ¿quién controla al tubo digestivo y a la digestión? El sistema nervioso autónomo. Por eso expliqué que no tenemos control consciente del funcionamiento de los órganos digestivos. Ninguno de nosotros tiene control consciente de su hígado, de su páncreas, de su intestino delgado, de su intestino grueso. Todas esas estructuras que nombré funcionan por sí solas. Y al decir funcionan por sí solas, me refiero a que son de control nervioso autónomo o vegetativo. Hasta ahí espero estar siendo claro para todos ustedes. Bueno, entonces, ok. El sistema nervioso autónomo influencia al sistema nervioso entérico, que es el sistema nervioso propio del tubo digestivo, sistema nervioso entérico, ¿ok? Ahora, el sistema nervioso autónomo lo influencia a través de dos tipos de hilos nerviosos. Entonces, sistema nervioso autónomo parasimpático y sistema nervioso autónomo simpático. ¿Cuál es el efecto del sistema nervioso autónomo parasimpático sobre la digestión? El sistema nervioso autónomo parasimpático estimula la motilidad, o sea, aumenta la velocidad de la digestión, ¿ok? Entonces estimula la secreción de enzimas, estimula la secreción, o más bien estimula la secreción de sustancias que tienen enzimas, estimula también la motilidad o movimientos de las diferentes regiones del tubo digestivo. ¿Y eso quién lo hace? El sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Listo? Bueno, ahora,
El sistema nervioso autónomo, recordemos, se divide en dos. Sistema nervioso autónomo parasimpático, que ya nombré, y sistema nervioso autónomo simpático. El sistema nervioso autónomo simpático hace la función opuesta al parasimpático, es decir, el sistema nervioso autónomo simpático disminuye el funcionamiento del sistema digestivo, ralentiza el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo simpático está diseñado por la naturaleza para eh, en últimas, responder ante situaciones de estrés, ante situaciones de ataque o huida. En ese momento de estrés, de ataque o huida, en nuestros antepasados cavernícolas, por ejemplo, pues no era prioritaria la digestión, porque la prioridad era escapar de el peligro. Ese peligro pudiera ser un depredador. Bien, un depredador como un león, un tigre, bueno, cualquiera de los depredadores que en la naturaleza seguramente tuvieron nuestros antepasados. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el sistema nervioso autónomo simpático disminuye la motilidad intestinal y el ritmo de la digestión, mientras que el sistema nervioso autónomo parasimpático aumenta la motilidad y aumenta también el ritmo de la digestión. Bueno, hasta ahí es muy importante lo que hemos visto. Bueno, también existen algunos reflejos digestivos que participan obviamente en la transformación o digestión de los alimentos. Por ejemplo, el reflejo del glutorio. ¿Cómo les parece que cuando nosotros consumimos alimentos, masticamos el alimento y el alimento se lleva a la porción posterior de la lengua, al istmo de las fauces, y luego pasa por detrás de la lengua y estimula a los receptores deglutorios que están en la orofaringe? Cuando se estimulan esos reflejos, esos receptores, entonces literalmente se mueve el esófago para permitir que el bolo alimenticio, así se va a llamar la comida cuando ya ha sido masticada, el bolo alimenticio pueda escurrir, bajar a través del esófago en dirección al estómago. Entonces, ¿qué es la deglución? Es un movimiento reflejo en el cual, o más bien es un movimiento reflejo que nos permite, listo, pasar los alimentos desde la boca hacia el estómago. Esa es la deglución. Y como les digo, es una respuesta refleja. Existen otros reflejos que participan en la digestión, como el reflejo de la emesis. La emesis es la expulsión. Y recordarán ustedes que cuando nosotros nos metemos un dedo a la boca y estimulamos los receptores de la emesis que están en la orofaringe, también se puede voluntariamente, digamos que a través de la estimulación, inducir el vómito. Emesis es igual a vómito. ¿Ok? Entonces, nuevamente tenemos que la emesis es un reflejo y la deglución es otro reflejo. Hasta el momento, reflejos del sistema digestivo. Bueno, empecé a explicar que el sistema nervioso entérico es el que controla la motilidad y la secreción de sustancias durante la digestión. Pero tenemos que hilar un poco más fino, ir más específico. Resulta que el sistema nervioso entérico se subdivide en dos redes. Esas dos redes son el plexo mientérico y el plexo submucoso. Este autor lo graficó como si fueran unos rectángulos, ¿bien? Como si fueran unos rectángulos, pero acá lo tenemos plexo mientérico y plexo submucoso. El plexo mientérico se encarga de la motilidad o peristaltis, y el plexo submucoso se encarga de la secreción, es decir, de producir sustancias que van al tubo digestivo. Por ejemplo, sustancias que pudieran ser la saliva, que pudiera ser el jugo pancreático, que pudiera ser la bilis. Bueno, hay muchísimas sustancias que van al tubo digestivo durante el recorrido de los órganos digestivos. Entonces, el plexo mientérico nuevamente controla la motilidad y el plexo submucoso regula o controla la secreción. Estos dos plexos, la palabra plexo se refiere a una red de nervios. Los plexos están conectados entre sí gracias a algo que se llama interneuronas. Las interneuronas conectan el plexo mientérico con el plexo submucoso. Y estas interneuronas pues son fantásticas porque, por ejemplo, permiten que haya coordinación.
Cuando ocurre la deglución, voy a poner un ejemplo, y el alimento pasa de la boca al estómago, inmediatamente se cierra el cardias, que es el esfínter que conecta al estómago con el esófago. Listo, entonces se cierra el cardias y una vez que se cierra el cardias, pues entonces ahí sí va a empezar la secreción de sustancias. Eso muestra que hay una comunicación entre el plexo mientérico que cerró el esfínter conocido como cardias, ¿listo? Y en últimas, la secreción que va a ser regulada por el plexo submucoso. ¿Quién realiza la secreción? Ya lo vamos a ver en un momento. Listo. En la pared del estómago hay unas células, listo, parietales y principales, por ponerles ejemplos, que van a permitir la producción de sustancias como el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Bueno, hay varias sustancias que se producen allí. Por ahora simplemente hemos entendido que el plexo mientérico regula la motilidad y el plexo submucoso regula la secreción. Y hemos entendido también que son procesos coordinados y que hay neuronas que conectan a los dos plexos. Se llaman interneuronas. Bueno, muy bien. Bueno, esta barriguita que representa, resulta que esta barriguita nos está mostrando específicamente el epiplón u aumento mayor. El epiplón u aumento mayor es tejido conectivo, es una de las partes del peritoneo. Acá lo tenemos, epiplón u aumento mayor. Acá lo voy a resaltar. Bueno, el epiplón u aumento mayor es un pliegue de peritoneo que se desplaza por delante del colon transverso y del intestino delgado. Este epiplón u aumento mayor tiene otra característica y es que está cubierto de adipocitos, o sea, de tejido adiposo. Por lo tanto, cuando subimos de peso, típicamente, en el caso de los hombres, se va acumulando la grasa en esa región. Entonces, en la región abdominal, por encima del epiplón u aumento mayor. Entonces, por ejemplo, en la imagen que teníamos antes, pues mostrábamos la foto de de una barriga, de una barriguita de un hombre, ¿listo? Y es causada por la acumulación de grasa en el tejido adiposo que está por encima del epiplón u aumento mayor. Bueno, hay una dificultad con el software que utilizo para grabar y es que no me permite devolverme, lo cual es malo, teniendo en cuenta que pues hay cosas que quiero explicar, sí, devolviéndome en diapositivas. Sin embargo, pues bueno, vamos a coger el ritmo. El peritoneo es una capa de tejido conectivo fibroso denso que cubre y organiza a todos los órganos digestivos. Repito, peritoneo es una capa de tejido conectivo fibroso denso, listo, que organiza los órganos digestivos, listo, los organiza y los protege. El peritoneo, no sé si ustedes tal vez han visto cuando sus papás o sus abuelos han arreglado un animal. Recuerdo yo a mi bisabuela que cuando ella preparaba el sancocho de gallina, ahora para diciembre, lo que hacía era que en el pueblo ella abría una gallinita, listo, obviamente ya había muerto la gallina, le abren, listo, y le sacan las vísceras. Pero esas vísceras estaban dentro de una bolsa, o sea, prácticamente sale todo en una bolsa. Cuando digo sale todo en una bolsa, pues me refiero en específico a que esa bolsa es el peritoneo. Nosotros los seres humanos también tenemos nuestros órganos en una bolsa conocida como peritoneo. El peritoneo, muchachos, o hay dos capas de peritoneo. Una que cubre a cada órgano, se llama peritoneo visceral, y otra que cubre la porción interna de las cavidades, de la cavidad abdominal, por ejemplo, y se llama peritoneo parietal. Entonces, nuevamente tenemos que el peritoneo lo hay peritoneo visceral y peritoneo parietal. Algo cercano a lo que expliqué en sistema respiratorio cuando les enseñaba que el pulmón tenía dos pleuras. En este caso, el peritoneo tiene dos, digamos, dos regiones. El peritoneo visceral que cubre a cada uno de los órganos y el peritoneo parietal que cubre o tapiza la porción interna de la región abdominal. Entre los dos hay un espacio y se llama cavidad peritoneal. La cavidad peritoneal es el sitio donde vamos a encontrar el líquido peritoneal.
El líquido peritoneal prácticamente tiene la misma composición del plasma de la sangre. El líquido peritoneal, listo, o sea, sale de la sangre y regresa a la sangre, listo. Este líquido peritoneal va a permitir que estén cerca las membranas, en este caso los peritoneos, sin que haya un roce directo. Algo muy parecido a lo que vimos en el caso de las pleuras. Bien, bueno, ok. Esta imagen representa al epiplón u aumento mayor y vemos cómo por encima del epiplón u aumento mayor vamos a encontrar tejido adiposo que se convierte en una reserva energética. La grasa no es mala, la grasa ha sido literalmente una adaptación de la especie humana a las épocas de hambruna. ¿Cómo así, profe? Pues sí, resulta que en la actualidad tenemos disponibilidad frecuente y muy, digamos que mm, entre comillas, fácil a alimentos. Bien, pero nuestros antepasados, que durante miles de años fueron nómadas, pues tenían épocas de hambruna donde no había nada que comer y en esas épocas entonces se necesitaba energía y habían otras épocas de abundancia durante las cosechas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces en las épocas de abundancia se saturaban, se llenaban de comida para engordar y en últimas resistir los tiempos de hambruna. Entonces, ¿qué es el tejido adiposo? Una reserva energética. ¿Listo? Así como los camellos, yo hago siempre la analogía, así como los camellos guardan agua, ¿listo? Pues resulta que nosotros los seres humanos guardamos energía en forma de grasa. El problema es que en la actualidad pues hay una sobrealimentación de la población y entonces el tener un acceso frecuente a alimentos y un gasto energético muy bajo hace que se acumule energía en forma de grasa de manera desproporcionada en estas zonas, como por encima del epiplón u aumento mayor. Bueno, el epiplón u aumento mayor cae sobre el colon transverso, que es una región del intestino grueso, ¿listo? Y también cubre por delante al intestino delgado, ¿listo? Parece un delantal, como cuando usamos un delantalcito para cocinar, pues bueno, ¿listo? Eso, digamos que esa misma forma tiene el epiplón u aumento mayor. Bueno, ok. Existe un ligamento, lo vamos a nombrar de una vez, se llama ligamento falciforme, que une el hígado con la pared abdominal anterior, o sea, permite mantener estable el hígado. Recordemos que el hígado, después de la piel, es el segundo órgano en tamaño, o sea, es un órgano muy grande y pues se necesita, en este caso, tejido conectivo para mantenerlo estable. Bueno, en esta imagen podemos ver el tejido adiposo que está sobre el epiplón u aumento mayor. Ahí es visible el epiplón u aumento mayor. Listo, todo este y todo este es el tejido adiposo. Como les digo, la grasa es muy importante, el problema es el exceso. O sea, nosotros debemos tener grasita, debemos tener un porcentaje de grasa corporal normal, ¿listo? Acorde a nuestra estatura corporal, pero, digamos que en la actualidad los malos hábitos, el sedentarismo, hace que en últimas las personas tiendan a estar sobrealimentadas, o sea, se consuma más energía de la que en realidad se gasta durante el día. Bueno, hasta ahí espero estar siendo claro para todos, apreciados estudiantes, sin muy de hacer ruidos. Bueno, pero bueno, en este caso, en este caso, la idea es que les llame la atención, pues para que estén pendientes, ¿ok? Bueno, vamos a hablar ahora del epiplón u aumento menor. El epiplón u aumento menor, aquí la dificultad, pues es, como les decía, el software que utilizo. Resulta que hay una capa de tejido conectivo que hace parte del peritoneo, igual que el epiplón u aumento mayor, y esta capa conecta la curva menor del estómago, o sea, es esto que voy a señalar. Conecta la curvatura menor del estómago con el hígado. ¿Y eso cómo se llama, profe? Epiplón u aumento menor. Lo vamos a ver en otra diapositiva un poco más claro. Profe, ¿cuál es la función del epiplón u aumento menor? Conectar, unir físicamente la curva interna del estómago con el hígado. Eso es lo que hace el epiplón u aumento menor.
Bueno, ok. Entonces, ¿de qué está hecho el epiplono aumento menor? Bueno, el epiplono aumento menor está hecho, como todo el peritoneo, de tejido conectivo fibroso denso. ¿De qué está hecho? Tejido conectivo fibroso denso. Bueno, en esta imagen es muchísimo más claro y alcanzamos a ver, en esta imagen alcanzamos a ver, esta es la curva menor del estómago, este es el epiplón aumento menor y veamos cómo ese epiplón que está uniendo al estómago con el hígado. Aparece también la vesícula biliar. Se ha dicho de paso de una vez que la vesícula biliar no forma la bilis, la almacena. ¿Quién forma la bilis entonces, profe? La bilis se forma en el hígado. ¿Quiénes forman la bilis? Bueno, la bilis la forman los hepatocitos. Profe, ¿qué son los hepatocitos? Pues son las células hepáticas. Las células hepáticas o hepatocitos son las que forman la bilis. La bilis es necesaria para la digestión de los lípidos. Eso lo voy a explicar poco a poco. Entonces volvemos a la explicación del epiplón momento menor. El epiplón momento menor, como ven, conecta de manera física la curva menor del estómago con el hígado. Eso mantiene estable a los dos órganos. Bueno, bien. Existe una región del peritoneo que cubre por delante y por detrás el intestino delgado. ¿Listo? Su nombre es mesenterio. El mesenterio es una estructura que cubre por delante y por detrás, ¿listo? El tubo digestivo. Más adelante lo vamos a aclarar en otras diapositivas, pero por ahora el mesenterio, ¿listo? Es la porción del peritoneo que cubre por delante y por detrás cada víscera. En específico estoy hablando de los intestinos. Organiza y protege al intestino delgado. Función del mesenterio. Ok. Bueno, entonces el mesenterio, como le decía, envuelve el intestino delgado y regresa a su punto de origen. Eso es lo que hace. Típicamente, el mesenterio une al intestino delgado a la pared abdominal anterior. ¿Listo? Bueno, este mesenterio pues estará formado por dos capas, cubre por delante y por detrás y regresa al punto. Bien, y así es que se organizan los intestinos. Bueno, hablaremos también del mesocolon, que es otra parte, ¿listo? Del peritoneo. Su función es unir al intestino grueso a la pared abdominal posterior, ¿listo? Y pues obviamente nos va a dar o le va a dar estabilidad a las vísceras. Imagínese usted, ¿listo? Que nosotros en la región abdominal tenemos metros y metros y metros de intestino delgado y metros y metros y metros de intestino grueso. ¿Cuántos metros de intestino delgado? Aproximadamente 3,25, más o menos, si mal no recuerdo. ¿Listo? Y en el caso del intestino grueso, pues hablaríamos de más de 6 metros de intestino grueso. Por lo tanto, todo ese intestino está siendo protegido y organizado por el mesenterio y el mesocolon. Esas estructuras que acabé de nombrar hacen parte de algo que llamamos peritoneo, o sea, esa bolsa grande donde se contienen los órganos, sobre todo abdominales. Los órganos abdominales también se les puede llamar vísceras. Profe, pero es que eso me suena como a los órganos de los pollos. Sí, pero es correcto llamarlos vísceras. Las vísceras abdominales, entonces estaremos hablando del estómago, de los intestinos, delgado y grueso. Las vísceras torácicas, pues hablaríamos del corazón y de los pulmones. Bien, por eso recuerde que existe el peritoneo visceral. Bueno, vamos a hablar ahora de la boca. La boca es, digamos que, el punto de acceso al sistema digestivo. La boca está formada en específico por distintas estructuras, como por ejemplo el paladar blando o velo palatino, la úvula, la lengua, que a su vez tiene un frenillo lingual bajo la lengua,
y encontraremos los dientes. Los dientes. ¿Listo? ¿Cuántas piezas dentales tiene un adulto? 32 piezas dentales. Ya vamos a hablar de los diferentes tipos de dientes. Bueno, entonces, ok. Bueno, también en la boca vamos a encontrar los labios, el vestíbulo, el paladar duro, el paladar blando, la úvula. Bueno, esto ya digamos que lo empecé a comentar. Vamos ahora a hablar de las glándulas salivales. Existen tres tipos diferentes de glándulas salivales que producen también distintos tipos de saliva. Las glándulas salivales producen ¿qué? Saliva. Bueno, profe, ¿qué tipo de saliva producen? Empecemos. Las glándulas parótidas son las más grandes. ¿Listo? Las glándulas parótidas son las más grandes, son dos a nivel lateral, se encuentran laterales al músculo macetero, que es el músculo de la masticación. Entonces, ok, ahí están las glándulas parótidas. Pongámosle una rayita aquí de color azul que llame la atención. Parótidas. Listo, parótidas. Tienen su conducto paratoideo y vierten sus productos a la boca, pero en la porción superior. Pero no son las únicas glándulas salivales. Existen las glándulas salivales sublinguales. Pongámosle otro color. Usemos rojo. Sublinguales, que como su nombre lo indica, pues están bajo la lengua. Y otras diferentes que se llaman submandibulares. Obviamente, su nombre lo indica, están bajo la mandíbula. Entonces tenemos glándulas parótidas, que son las más grandes, glándulas submandibulares y glándulas sublinguales. Apreciados estudiantes, ¿cómo les parece, mis niños, que hay una enfermedad muy conocida de alta prevalencia en la población colombiana y es la paratoiditis, o sea, la inflamación de las glándulas parótidas? ¿Listo? Es común en niños pequeños, pero ¿cómo les parece que esa paratoiditis o inflamación de las parótidas, la gente la conoce con el nombre de paperas? ¿Qué son las paperas? Paratoiditis, o sea, la inflamación de las glándulas parótidas, o en algunos casos también se le describe como la hipertrofia de las glándulas salivales parótidas. Bueno, copien lo que necesiten. Mientras tanto voy a hacer el tinto. Bueno, entonces ya pusimos la cafetera, muy colombiano, para poner a hacer nuestro tinto, nuestro black coffee. Bueno, tinto le decimos acá en Bogotá. Bueno, entonces, ok, ya hemos entendido que las glándulas salivales se subclasifican en tres. ¿Cuáles son? O bueno, submandibulares, sublinguales y parótidas. Bien, bueno, ok. Claro, si nosotros lo dividimos, podríamos dividirlo incluso en más subdivisiones, pero para nuestra evaluación y para efectos prácticos, pues solo lo voy a dividir y lo voy a evaluar, muchachos, de esa manera, o sea, con tres glándulas, ¿no? Tres tipos de glándulas: parótidas, sublinguales y submandibulares. Bien, bueno, las glándulas salivales en general producen la saliva gracias a unas células que se llaman acinos. ¿Listo? Estas estructuras se les llama acinos. Y tenemos acino seroso, acá está, pongamos la imagen, el acino seroso, lo intento resaltar. Ustedes disculparán, el tema es el touchpad. Digamos que no lo domino muy bien, pero bueno, ahí va. Listo. Y el acino mucoso. Entonces, los acinos mucosos y serosos van a producir, en el caso de los acinos mucosos, pues un moco, una sustancia que es literalmente como el moco que se encuentra en el epitelio nasal. ¿Listo? Y el acino seroso que produce una sustancia más bien líquida. Entonces, ¿dónde se produce la saliva? En los acinos mucosos y serosos de las glándulas salivales, apreciados estudiantes. Bueno, hasta ahí espero estar siendo claro. Hablemos ahora de la saliva. La saliva está compuesta en un 99.5% de saliva, perdón, de agua.
La saliva está compuesta en un 99,5% de agua. La saliva, lo expliqué en otra clase, hace parte del sistema inmune de primera línea de defensa. La saliva, la saliva, listo, tiene una enzima que se llama lisozima y explicaba también que los animales de forma instintiva utilizan la saliva para limpiar sus heridas y a su vez desinfectar esas heridas porque la saliva tiene lisozima. Bueno, entonces hemos entendido ya que la saliva está constituida en un 99,5% de agua y un 0,5% de otros solutos. ¿Cómo así que otros solutos? Sí, otras sustancias, como por ejemplo iones de sodio, iones de potasio, iones de cloruro, bicarbonato, fosfato, gases disueltos y sustancias orgánicas. Son algunos de los componentes de la saliva. Lo repito, iones de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, fosfato, gases disueltos y sustancias orgánicas. Bueno, gases disueltos como que, bueno, puede que haya algo de CO2 u oxígeno, pero no en una alta proporción, o sea que no, digamos, no va a ser significativo. ¿Listo? Pero sí tiene sodio, tiene potasio, tiene cloruro y no se les olvide, tiene lisozima. No está escrito en la diapositiva, pero ya lo recordará usted. El proceso de producción de saliva se conoce con el nombre de salivación. ¿Cuál es la tasa de salivación al día? La tasa de salivación al día en un adulto que goce de buena salud es de 1 litro a 1,5 litros. O sea, entre 1 litro y medio de saliva producimos al día. Un montón. Bueno, la salivación se regula gracias al sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo parasimpático estimula la salivación, mientras que el sistema nervioso autónomo simpático la inhibe. ¿Bajo qué circunstancia estamos bajo el control del sistema nervioso autónomo parasimpático? Cuando, por ejemplo, estamos en el estado postprandial, o sea, después de comer, o cuando estamos descansando. Digamos que una persona está en un transporte público. En Bogotá, pongámosle el Transmilenio. O si la persona tuvo la suerte, digo la suerte porque es que es un poco crowd, o sea, crowded, lleno, 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 es muy lleno de personas, listo, somos muchos. Cuando el Transmilenio está lleno, pues a veces hay algunos afortunados que logran irse sentados, o sea, que logran coger un puesto. Estas personas a veces se adormecen y recuerden, durante el descanso, quien toma digamos, el control, quien gobierna el cuerpo, es el sistema nervioso autónomo parasimpático. Y el sistema nervioso autónomo parasimpático estimula la salivación. Entonces es común que nos encontremos con una persona que está babeando, ¿sí? Ay, pero es que tiene la camisa mojada. Sí, tiene la camisa mojada. Pero ¿por qué si está dentro de un bus? Pues porque está babeando. Y está babeando porque, nuevamente, es absolutamente normal, porque está bajo el gobierno del sistema nervioso autónomo parasimpático. Lo mismo ocurre cuando descansamos, cuando duermes. Entonces, ay, no, pero qué asco. En realidad no, digamos que es algo normal. Bien, imagínate que al despertar, si revisáramos las almohadas, nuestra almohada, encontraríamos que la almohada posiblemente tiene saliva. ¿En serio, profe? Sí, tiene saliva. ¿Y por qué tiene saliva? Pues muy sencillo, porque ya lo expliqué. Cuando estamos descansando, estamos bajo el gobierno del sistema nervioso autónomo parasimpático de manera predominante, lo que estimula la salivación y por lo tanto sería normal, listo, que en la mañana, por ejemplo, tengas un poco de saliva por fuera del labio, de los labios inferiores, o encontremos saliva en la almohada. ¿Listo? Y eso sería absolutamente normal. Recuerde, el sistema nervioso autónomo parasimpático estimula la salivación, mientras que el simpático la inhibe. Bueno, entonces decíamos que cuál es el ritmo de producción de saliva de 1 litro a 1,5 litros. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el pH de la saliva? El pH de la saliva cambia de 6,35 a 6,85. ¿Listo? ¿Cuál es la función de la saliva? La saliva inicia la digestión de varios tipos de alimentos. Por ejemplo, dentro de la saliva hay una enzima
que participa en la digestión de los carbohidratos. Su nombre es amilasa salival. La saliva también produce una enzima que inicia la digestión química, ojo, de los lípidos. Se llama lipasa lingual. Entonces, nuevamente, la saliva contribuye a la digestión química de los carbohidratos y de los lípidos. ¿Por qué de los carbohidratos? Porque posee una enzima que se llama amilasa salival que inicia la digestión química de los carbohidratos. Y posee una enzima que se llama lipasa lingual, ¿listo? Que posee una enzima que inicia la digestión de los lípidos. ¿Qué otra función tiene? Lubrica los alimentos. Lubrica los alimentos. Y como lo dije hace un momento, la saliva también hace parte del sistema inmune. ¿Listo? Tiene inmunoglobulinas que evitan la adhesión de microorganismos a los dientes y a las estructuras de la boca y también posee lisozima. La lisozima, ¿listo? Que en últimas destruye bacterias. Sin embargo, claro, el consumo de azúcar cuando consumimos azúcares, te comes un helado, cuando le echas azúcar al café, cuando le echas azúcar a, no sé, al alimento que tú quieras, al jugo, ¿listo? El azúcar hace que las bacterias de la placa bacteriana em, digamos que se fijen al esmalte de los dientes, ¿listo? Entonces, si no consumiéramos azúcar, pues habría una menor probabilidad, en últimas, de sufrir de enfermedades relacionadas con los dientes, específicamente con la placa bacteriana. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta ahí espero haber sido claro para ustedes. Mientras voy a servirme el café, les voy a dejar un momento ahí para que terminen de copiar lo que necesiten de esa diapositiva. Bueno, entonces, durante las clases en vivo voy a hacer, obviamente, unas aclaraciones, completaré la información y atenderé las preguntas que puedan surgir. ¿Listo? Mientras tanto, pues espero estén disfrutando esta clase. Bueno, entonces, las glándulas nuevamente las vamos a dividir en glándulas parótidas, glándulas submandibulares y glándulas sublinguales. Bueno, estas glándulas, hablemos en específico de las glándulas parótidas. Las glándulas parótidas son las más grandes y las que producen mayor cantidad de saliva. La saliva que se produce allí, en su gran mayoría, es una saliva líquida, ¿listo? Compuesta por un líquido ceroso que tiene bastante amilasa salival. Recordemos, la amilasa salival es la enzima que inicia la transformación o digestión química de los carbohidratos. Las glándulas sublinguales producen una saliva diferente, ¿listo? Perdón, lo dije mal, las submandibulares producen una saliva espesa que parece moco y contiene amilasa salival. Y las glándulas, ahora sí, sublinguales, ¿listo? Producen una saliva muy espesa que contiene poca amilasa salival. Entonces, ¿listo? Hemos descrito estos distintos tipos de salivas se van a mezclar en la boca para la digestión tanto química como mecánica de los alimentos. Recordemos que la digestión química de los alimentos que inicia en la boca la van a realizar la amilasa salival sobre los carbohidratos y la lipasa lingual sobre los lípidos. Bueno, muy bien. Y la digestión mecánica, pues la harán los dientes a través de la masticación. Lo que antes se llamaba un pan francés o un pan hojaldrado o el pan que te guste a ti, me fascina el pan. Entonces, el pan francés, por ejemplo, el pan hojaldrado, ¿listo? Pero si también te gusta, por ejemplo, una arepita con mantequilla, algo muy, muy colombiano, muy venezolano, ¿listo? Entonces nos comemos una arepita. Resulta que esa arepita se transforma en nuestra boca en un bolo alimenticio.
que es una papilla, listo, algo más parecido a una compota que luego se va a deglutir hacia el estómago. Y fíjese cómo ya empezamos a utilizar el lenguaje propio del área de la salud y cómo vamos empezando a adentrarnos ya a, eh, en últimas, explicar cada vez más en detalle. Bueno, ok, vamos a hablar ahora de los dientes. Los dientes en general, hace un momento había explicado que los dientes de un adulto en específico o en general son 32 piezas dentales. Los dientes se van a subdividir en o se separan, se clasifican de la siguiente manera. ¿Listo? Incisivos, caninos, premolares y molares. Ahorita vamos a ver a Patricio y Patricio, listo, nos va a repetir esta información. Mientras tanto, quiero que se vayan familiarizando con las partes del diente. El diente a nivel general posee tres partes que son la corona, el cuello y la raíz. La raíz se articula a través de una articulación fibrosa de tipo gónfosis, esto se lo he explicado, con el maxilar inferior o el maxilar superior, con el maxilar superior o con la mandíbula. Bueno, el cuello pues es la zona donde está la encía y donde típicamente entra el hilo dental o seda dental, ¿listo? Y la porción superior está formada en específico por el esmalte, que es el tejido más duro del cuerpo humano. Bueno, sin embargo hay que aclarar algo. En Colombia, a los primeros dientes que le salen a los niños, les dicen dientes de leche. Bueno, no sé cómo sea en su país, pero esos dientes tienen un nombre correcto. El nombre correcto, riguroso, fisiológico, morfológico, es dientes deciduos. Entonces, los seres humanos tenemos dos tipos de dientes, deciduos y permanentes. Los dientes deciduos y los dientes permanentes. Los dientes deciduos son esos que aparecen en la primera infancia, pero poco a poco se van reemplazando por los dientes permanentes. Hacen las veces de una guía para la salida de los dientes permanentes. Entonces, repito, los seres humanos tenemos dientes deciduos y dientes permanentes. Bueno, ahora sí, Patricio, ahí mientras mastica, nos muestra los diferentes tipos de dientes permanentes que tenemos. Entonces, los incisivos, ¿listo? Que son muy predominantes. Hay algo muy interesante, y es que los seres humanos eh, somos omnívoros, consumimos diferentes tipos de alimentos y poseemos también diversos tipos de dientes. En los animales hay animales que tienen los incisivos muy largos. Los incisivos son los dientes de adelante en los seres humanos, pero esos dientes son muy desarrollados en algunos animales como los roedores. Entonces un capibara, Colombia en la zona de los llanos orientales le dicen chigüire o chigüiro, ¿listo? Los incisivos son muy desarrollados en ese animal, en las ratas, en las ardillas. En general, en los roedores los incisivos son muy desarrollados. Nosotros los seres humanos tenemos incisivos y los incisivos se diseñaron para cortar el alimento. ¿Listo? Hay otros dientes que son puntudos y están muy desarrollados en animales carnívoros. Nosotros también tenemos esos dientes. Se llaman caninos. La función de los caninos es desgarrar la carne. Entonces, ¿los caninos están presentes en la boca del ser humano? La respuesta es sí, listo. Y su función es desgarrar la carne, cortar la carne, listo, jalar la carne. Esos dientes son muy prominentes en algunos animales como los felinos. Ay, el gatico que tienes en la casa, sí, ese gatico es un felino y es un depredador. Son muy lindos, son muy bonitos, me encantan los gatos. Bien, em, me fascinan los gatos, me parecen animales muy lindos. Bien, pero esos animales son depredadores y esos animales tienen los caninos muy desarrollados. ¿Listo? Los perros también, los perritos, tu mascota, también es un animal que tiene los caninos muy desarrollados. De ahí viene la clasificación de los animales como
canes, o sea, tiene los caninos supremamente desarrollados, ¿ok? Nuevamente para desgarrar la carne. Son animales que, aunque los hemos domesticado, los gatos y los perros, pues son animales carnívoros, ¿ok? Bueno, si pensamos en, por ejemplo, un perro cuyo ancestro pudiera ser un zorro o un lobo en un ambiente natural, son animales carnívoros, ¿ok? Bueno, y los molares son dientes que están diseñados para triturar los alimentos. Nosotros los seres humanos tenemos la fortuna de tener esos tres tipos de dientes. Los molares son muy desarrollados en animales que se clasifican como rumiantes. Por ejemplo, las vacas, las ovejas, son animales rumiantes que típicamente poseen dos estómagos, listo, que regurgitan el alimento, vuelven y lo mastican. Bueno, eso, digamos que ese mecanismo de trituración, de moler los alimentos, pues lo realizan los animales rumiantes, pero también están presentes esos molares en la boca de un ser humano. ¿Listo? Entonces, los seres humanos tienen o tenemos incisivos, caninos y molares, así como nos está mostrando ahí Patricio en la diapositiva. Seguimos. Bueno, entonces la digestión mecánica nuevamente es la transformación física del alimento. Cuando la arepita se transforma en una papila llamada, en una compota llamada bolo alimenticio, o cuando el pan francés se transforma en el bolo alimenticio, o cuando cualquier alimento que consumiste, una empanada, se transforma también en bolo alimenticio, un pedazo de carne, te comes una carne a la llanera, bueno, listo, también se transforma en un bolo alimenticio, ¿listo? Bueno, ok. Y la transformación química del alimento que típicamente la realizan las enzimas, esa transformación, esa es la digestión química, ¿ok? Pues, listo, entonces la digestión mecánica en la boca es el resultado, o sea, vamos a hablar de la boca. La digestión mecánica en la boca la realiza la masticación, ¿ok? Y la mezcla del alimento con la saliva. Y la digestión química en la boca la realizan las enzimas que están presentes en la saliva, la amilasa salival y la lipasa lingual. La lipasa lingual actúa sobre los lípidos y la amilasa salival actúa sobre los carbohidratos. Ahí dice almidón, pues resulta que el almidón hace parte de la familia de los carbohidratos. ¿Listo? Y ahí debe decir triglicéridos, ¿listo? Detrás de la imagen del profe, ¿listo? Triglicéridos que hace parte de la familia de los lípidos. Bueno, muy bien. Bien, vamos a hablar entonces ahora de la faringe. La faringe la vimos en en sistema respiratorio. La faringe tiene tres regiones, que son la porción superior, se conoce con el nombre de nasofaringe, la siguiente región orofaringe y la siguiente laringofaringe. La nasofaringe no participa en el sistema digestivo. Está tapizada de un epitelio que recordemos se llama epitelio columnar ciliado simple. Es el mismo que hay en la cavidad nasal. No tiene función digestiva. Mientras que la orofaringe y la laringofaringe sí. A través de la orofaringe y la laringofaringe pasa alimento, pasa comida, pero también pasa aire. Profe, ¿y cuál es el tejido que encontramos ahí en la orofaringe y en la laringofaringe? Bueno, el tejido que vamos a encontrar ahí se conoce como tejido epitelial escamoso, estratificado, no queratinizado. El mismo que encontramos en la cavidad bucal. Yo a veces les digo a mis estudiantes, hey, mira, pásate la lengua por dentro de las mejillas, ¿m? Y vas a percibir un tejido supremamente liso. Este tejido supremamente liso permite que los alimentos resbalen desde la boca hacia el estómago. Bien, ¿cómo se llama ese epitelio? Tejido epitelial escamoso estratificado, no queratinizado. Un epitelio que permite que los alimentos resbalen. Bueno, espero que estemos disfrutando, espero que el ritmo de la clase pues le guste, le llame la atención y, ok, bueno, listo. En esta imagen empezamos a ver el esófago. Esta es una imagen muy bonita que nos muestra la imagen de una endoscopia. Entonces, cuando el endoscopio entra al esófago, esto es lo que se ve. ¿Listo? Ese es el esófago.
El esófago, pues es un conducto, un ducto que está detrás de la tráquea y va a llevar los alimentos hacia el estómago. En el caso del esófago vamos a encontrar que también está compuesto por cuatro capas. ¿Cuáles son? Mucosa, submucosa, muscular y, ojo, adventicia. Repito las capas del esófago. Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. Recordemos que la capa mucosa tiene contacto directo con la comida, pero la mucosa produce moco, ¿bien? La submucosa, pues, se encargaba de la secreción. Esto se repite en todo el tubo digestivo. La capa muscular, que está formada por músculo liso, que se divide en longitudinal y circular. Y la adventicia, que es la excepción a la regla. Bueno, profe, ¿y cuál es la excepción a la regla? La adventicia. Porque en el resto del tubo digestivo no hay adventicia, hay serosa. Bueno, ¿y cuál es la diferencia fundamental? Ahí hay una diapositiva que muestra las diferencias. Pero la diferencia real y concreta entre la adventicia y la serosa es que en la adventicia hay una cubierta de tejido adiposo. Entonces, si la capa de tejido conectivo está cubierto de tejido adiposo, entonces la llamaremos adventicia. Si no tiene tejido adiposo, sino únicamente tejido conectivo, la llamaremos serosa. Bueno, acá alcanzamos a ver entonces las capas de el esófago. Entonces, aquí se ve la luz del esófago, la capa mucosa, listo, la submucosa, la capa muscular, listo, y la adventicia. Bueno, hay un, este es un GIF, este es un GIF muy sencillo pero muy lindo, donde se ve de forma muy clara cómo el alimento pasa de la cavidad bucal hacia el estómago. Ese alimento pasa de la cavidad bucal hacia el estómago a través de un proceso que se conoce como deglución. La deglución es un reflejo. El reflejo deglutorio tiene sus centros reflejos o neuronas reflejas en el bulbo raquídeo, el reflejo de la deglución. ¿Listo? Bueno, ¿y cuándo se activa el reflejo de la deglución? Cuando el alimento se lleva a la porción posterior de la lengua. Ahí se activa el reflejo de la deglución y fíjense ustedes cómo asciende la tráquea, la epiglotis tapa la glotis. Recuerden que la glotis es el huequito de la tráquea. La epiglotis es un cartílago en forma de hoja, perdón, que tapa ese huequito y tapa el huequito para que por encima de la epiglotis deslice la comida, deslice el bolo alimenticio en dirección al esófago y del esófago obviamente en dirección hacia el estómago. Bueno, entonces la deglución ocurre con la participación de la boca, la faringe y el esófago. La deglución tiene una fase voluntaria que es la parte de masticación. ¿Listo? Entonces masticamos, ¿listo? Y llevamos el alimento hacia atrás. Cuando el alimento llega a la orofaringe, ya no es una fase voluntaria. Ahora es una fase involuntaria. Cuando el bolo alimenticio llega a la orofaringe, es involuntario y por una onda, un movimiento peristáltico, baja el bolo alimenticio, ¿listo? A través de la faringe en dirección al esófago. ¿Listo? Bueno. ¿Dónde está el centro de la deglución? Ya lo dije, pero lo voy a repetir, en el bulbo raquídeo. Si tomamos el tallo del encéfalo, recuerden que la primera curva de abajo hacia arriba es bulbo raquídeo, la segunda es puente y la tercera el mesencéfalo. Entonces, ¿dónde están esas neuronas que controlan el reflejo de la deglución? Están presentes en el bulbo raquídeo. Bueno, ahora, profe, ¿cómo ocurre la peristaltis del esófago? La peristaltis del esófago es peristaltis en ondas. ¿Cómo es la peristaltis del esófago? En ondas. ¿Listo? En ondas.
Y esa peristaltis en ondas va a permitir que el bolo alimenticio se desplace hacia el estómago. Y por último, entre el esófago y el estómago hay un esfínter que se conoce con el nombre de cardias. Ya vamos a explicar eso. Entonces, ok, esa, digamos que esa peristaltis, recuerden, es peristaltis en ondas, que es la que acabé de mostrar en la diapositiva anterior. Gracias a esa peristaltis, los alimentos se van a desplazar hacia el estómago. Bueno, en el estómago, me parece, lo voy a resumir mejor sobre la imagen. Veamos una imagen súper sencilla. En el estómago vamos a encontrar que el esfínter que comunica el estómago con el esófago se conoce con el nombre de cardias. El estómago tiene la curva menor, posee también, bueno, curva menor, ahí está, la curva mayor, ¿listo? El fundus, coloquemos el fundus en otro color, el fundus acá arriba, fundus, el cuerpo, ¿listo? Los pliegues de la mucosa del estómago y por acá vamos a encontrar el canal, bueno, ese se conoce como antro pilórico, canal pilórico y el esfínter. Recordemos que un esfínter es un anillo muscular y el anillo muscular que comunica al estómago con la primera región del intestino delgado llamada duodeno, ¿listo? Se llama píloro. Entonces, ¿cuáles son los esfínteres que tiene el estómago? A nivel superior, el cardias y a nivel inferior, el píloro. El cardias es un anillo muscular o esfínter que regula el paso de comida entre el esófago y el estómago. Y el píloro es un esfínter que regula el paso de comida entre, bueno, el paso del bolo alimenticio, pero ojo, aquí vienen varias cosas que hay que aclarar. Ya no voy a usar más el término comida. El término que le daré ahora es quimogástrico. El bolo alimenticio es el nombre riguroso de la comida cuando ya se procesó en la boca. ¿Listo? Una vez que el bolo alimenticio llega al estómago, cambia de nombre. Y ahora hablaremos de quimogástrico. El quimogástrico atraviesa el cardias y se va a mezclar para digerir de forma física y química en el estómago. Y luego, cuando ya se digirió, ese quimo gástrico pasará a través del segundo esfínter llamado píloro en dirección al intestino delgado. Y es así más o menos como ocurren los procesos. Voy a ir poco a poco explicándoles más. Entonces, a nivel general, ubiquemos en una diapositiva muy sencilla, muy fácil de entender. Entonces, tenemos ahí en el estómago fundus, cardias, cuerpo, antro pilórico, canal pilórico, y ahí no está, digamos, resaltado, pero este es el píloro. Y la primera región del intestino delgado que se conoce con el nombre de duodeno. Duodeno. Listo, muchachos. Ok. Profe, ¿me repites por favor las partes del estómago? Con mucho gusto. Fundus, cardias, cuerpo, antro pilórico, canal pilórico y píloro. Y tiene una curva mayor, que es la externa, resaltémosla acá en verde, mayor, y una curva menor, que es la interna. Recordemos que aquí en la curva menor, pues es donde se une el estómago con el hígado, gracias al epiplón u aumento menor, que hace parte del peritoneo, una porción de peritoneo. Listo, mis niños. Continuamos. Entonces, ¿cómo se organiza la mucosa del estómago? La mucosa del estómago se organiza en unos huequitos que se llaman criptas gástricas. Bueno, acá como nos interrumpe un poco la información, la imagen del profe, pues no importa, voy a mostrarlo, voy a mostrar la imagen en la siguiente diapositiva. Entonces, estas imágenes son fantásticas.
y vemos cómo está la mucosa, o sea, las capas. Otra vez, las capas, pero ahora del estómago. ¿Cuáles son las capas del estómago? Son mucosa, submucosa, muscular y serosa. Adventicia era en el esófago. Repito para no confundirlos. ¿Cuáles son las capas del estómago, profe? Mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La mucosa del estómago, ¿listo? Se organiza de esta manera, digamos, en forma de huequitos. Pero estos huequitos tienen un nombre en específico. Se llaman criptas gástricas. ¿Cómo se llaman o cómo se organiza más bien la mucosa del estómago? En criptas gástricas. Y ya se los voy a explicar. ¿Qué es una cripta gástrica? Es un agujero que está en la mucosa del estómago. Bueno, en la cripta gástrica vamos a encontrar diferentes tipos de células. Por ejemplo, vamos a encontrar células secretoras de moco de superficie. Van a producir moco para evitar que los alimentos y las enzimas tengan contacto directo con la pared del estómago. O sea que el quimo gástrico, que es la comida, ¿cierto? El quimo gástrico está flotando en moco y no tiene contacto directo con la pared del estómago. Bueno, ok, gracias a las células secretoras de moco. Existen células secretoras de moco de superficie, que son estas que están resaltadas acá, y células secretoras de moco, listo, mm, de cuello, que son más profundas. Bueno, ahora vamos con cosas importantes. Resulta que ya hemos visto que en la cripta gástrica hay células secretoras de moco. Pero también hay otras células que se llaman célula parietal y célula principal. La célula parietal se encarga de la secreción de ácido clorhídrico. Célula parietal, mírela, acá está. Bueno, asumo que el próximo video lo haré con otro software. Tema es el tiempo. Entonces, bueno, hay que dedicarle tiempo para utilizar un software diferente, aprenderlo a usar y usarlo donde pueda acercar un poco las imágenes, pero no lo vamos a mejorar. Entonces, las células parietales son las encargadas de producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y si nos adentramos un poco más en la cripta gástrica, iremos a las células principales. Las células principales son diferentes, solo se parece el nombre. Célula principal diferente a célula parietal. Aquí lo estoy señalando. Bueno, la célula principal produce una sustancia que se llama pepsinógeno. ¿Cuál es el nombre de la sustancia, mi profe? Pepsinógeno. ¿Listo? Pepsinógeno. Y produce lipasa gástrica. La lipasa gástrica continuará con la digestión química de los lípidos, pero ahora en el estómago. Recordemos que en la boca lo hacía la lipasa lingual. Bueno, pero entonces resulta que en la célula principal se produce pepsinógeno. El pepsinógeno es una enzima inactiva. Esta enzima es muy poderosa y sube a través de la cripta gástrica en dirección a la luz del estómago. Cuando llega a la luz del estómago, este pepsinógeno se mezcla con factor intrínseco que produce la célula parietal y va a formar un superhéroe llamado pepsina. La pepsina es una enzima tan poderosa que incluso disuelve la carne. O sea, cuando consumimos carne, cuando consumimos proteínas, la digestión química de las proteínas, de la carne, del pescado, del pollo, de cualquier alimento de esa familia de las proteínas que hayas podido consumir, van a ser digeridos de forma química por la pepsina. Y la pepsina se formó a partir de la unión de dos sustancias. ¿Cuáles son? A partir de la unión de pepsinógeno que produce la célula principal, ¿listo? Y factor intrínseco que produce la célula parietal. Y por último vamos a encontrar las células G. Las células G, que quienes me han escuchado hablar antes del sistema endocrino, saben que produce la hormona del hambre. ¿Cuál es la hormona del hambre? La gastrina. La gastrina es una hormona que se secreta cuando el estómago está vacío y estimula la motilidad del estómago.
pero también viaja por la sangre y va a estimular al hipotálamo para que se produzca la sensación de hambre. ¿Listo? Entonces, en español estamos viendo cómo en la cripta gástrica hay diferentes tipos de células. Células secretoras de moco de superficie, células secretoras de moco de cuello, células parietales que producen ácido clorhídrico y producen factor intrínseco, células principales que producen pepsinógeno que producen pepsinógeno y lipasa gástrica y células G que producen gastrina. Recuerden, la gastrina estimula la motilidad del estómago, ya voy a explicar la motilidad del estómago, y estimula la sensación de hambre. ¿Quién va a generar esa sensación? El jefe, el hipotálamo. Recordemos que el jefe es el hipotálamo porque es el jefe del sistema nervioso autónomo y jefe también del sistema endocrino. En esta imagen estamos viendo pues un estómago, ¿listo? Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de la peristaltis o motilidad del estómago. En el estómago vamos a encontrar dos tipos de peristaltis. ¿Cuáles son? Bueno, la vemos ahí y la voy a ejemplificar. Se llaman ondas de mezcla y vaciamiento gástrico. ¿Cómo era la peristaltis del esófago? Peristaltis en ondas. ¿Cómo es la peristaltis del estómago? ¿Listo? La peristaltis del estómago es ondas de mezcla y vaciamiento gástrico. Esos son los dos tipos de peristaltis. Bueno, lo que sigue es la explicación de cómo se forma el ácido clorhídrico. Es una explicación fantástica, la voy a hacer de manera rápida y con esto finalizaríamos la parte o hasta estómago. ¿Listo? Continuaremos más adelante en nuevos videos y en las clases con la digestión en el sistema, en este caso en el intestino delgado y luego también en el intestino grueso. Bien, hasta terminar con la defecación. Bueno, muchachos, entonces, vamos de una vez con esta primera explicación. Lo voy a explicar acá y luego lo podemos reforzar. Bueno, entonces empecemos por aquí. Lo primero que tenemos que tener presente es que esta, esta imagen representa a la célula parietal. La célula parietal encargada de la producción de ácido clorhídrico. Listo, la célula parietal produce ácido clorhídrico, pero quiero que entendamos cómo funciona. Lo primero que hay que entender es que la sangre trae cloro, listo, el cloro pasa por difusión simple al espacio intersticial y en la célula parietal hay un sistema de transporte de iones que se llama sistema de transporte contra transporte, o sea que las sustancias van en direcciones opuestas entre cloro y bicarbonato. El cloro ingresa al citoplasma de la célula parietal y el bicarbonato sale del citoplasma hacia el espacio intersticial. Bueno, pero ¿de dónde viene ese bicarbonato? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la célula parietal, como cualquier otra célula de nuestro cuerpo, tiene mitocondrias. Bueno, entonces, resulta que las mitocondrias en la transformación de la energía en ATP producen CO2. Ojo, el CO2 que produce la mitocondria se mezcla con agua que hay en el citoplasma y por acción de la anhidrasa carbónica, este CA representa anhidrasa carbónica, una enzima. La anhidrasa carbónica forma H2CO3, que es ácido carbónico. Luego, la misma anhidrasa carbónica divide el ácido carbónico en hidrógeno y bicarbonato. Hidrógeno y bicarbonato. El hidrógeno se desplaza por el citoplasma y va hacia la bomba de protones, donde el hidrógeno pasa desde la célula parietal en dirección a la luz del estómago. En dirección a la luz del estómago. Entonces el hidrógeno se formó cuando el ácido carbónico se dividió por acción de la anhidrasa carbónica en bicarbonato e hidrógeno. El hidrógeno quedó disuelto en el citoplasma y luego es enviado hacia la luz del estómago, ¿listo? A través de la bomba de protones. La bomba de protones es otro transportador de iones que permite el intercambio de potasio, ingresa potasio desde la luz del estómago hacia el citoplasma y el hidrógeno sale hacia la luz del estómago. Así funciona.
Bueno, entonces, ahí se formó bicarbonato cuando el ácido carbónico se dividió en hidrógeno y bicarbonato. Este bicarbonato es el que se intercambia por cloro. Cuando ingresa el cloro pasa a través de la célula, listo, hace transitosis y luego a través de difusión facilitada a través de canales de cloro, el cloro pasa hacia la luz del estómago. En la luz del estómago, el cloro se encuentra, en la luz del estómago, el cloro se encuentra con el hidrógeno y se forma HCl, que es ácido, listo, ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es la base del jugo gástrico, bien, es muy poderoso y va a terminar participando en la digestión de las proteínas sobre todo. ¿Listo? Entonces, así es que se forma el ácido clorhídrico, a partir de la unión de cloro con hidrógeno. El hidrógeno que venía de la transformación del ácido carbónico en hidrógeno y bicarbonato. Bueno, ahora, cuando se forma el ácido clorhídrico, pues ya lo hemos explicado, es el ácido clorhídrico el que participa en la digestión. El ácido clorhídrico también hace parte del sistema inmune. ¿Por qué hace parte del sistema inmune? Porque así como lo expliqué en otras clases, en la comida hay muchísimos patógenos, muchísimos antígenos, y estos antígenos pues van a ser en últimas eliminados gracias a la acidez del ácido clorhídrico. O sea, el ácido clorhídrico hace parte del jugo gástrico y el jugo gástrico pues es uno de los componentes del sistema inmune, del sistema inmunológico. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, mientras tanto, vamos a explicar otra cosa. Resulta que a medida que consumimos alimentos, entre más alimentos consumes, pues más ácido clorhídrico vas a producir. Cuando consumimos muchos alimentos, nos vamos a encontrar con que se va a producir como residuo de la formación de ácido clorhídrico, vamos a encontrar que se va a producir muchísimo bicarbonato. Y el exceso de bicarbonato en la sangre se conoce como marea alcalina. Esa marea alcalina, esos niveles altos de bicarbonato, llegan hasta el hipotálamo y van a estimular al hipotálamo para que el hipotálamo a su vez ordene la predominancia del sistema nervioso autónomo parasimpático, listo, y es cuando después de comer algo, listo, sentimos esa sensación de sueño. Bueno, eso está muy relacionado con niveles altos de bicarbonato en la sangre y esos altos niveles de bicarbonato en la sangre se conocen como marea alcalina. Entonces, en español es absolutamente eh, fácil de entender que entre más ácido clorhídrico formemos, pues mayor cantidad de bicarbonato se estará formando también y se estará acumulando en la sangre. ¿Listo? Entonces es normal sentir sueño después de almorzar debido a los altos niveles de bicarbonato. Si consumes un plato típicamente colombiano, una bandeja paisa que tiene muchas cosas, listo, tiene frijoles, arroz, huevo, carne molida, bueno, o consumes un ajiaco santafereño, el plato típico de Bogotá también, y tomas muchísimo, muchísimo ajiaco, comes mucho, o la comida que a ti te guste, si te gustan las hamburguesas, comiste demasiado, ¿listo? O el espagueti. Eso va a generar la necesidad de producir ácido clorhídrico. Y cuando se produce mucho ácido clorhídrico, también se produce mucho bicarbonato, ¿ok? Bueno, hasta ahí espero haber sido claro para todos ustedes. Bien, entonces, ¿quién hace la digestión? ¿Quién hace la digestión química en el estómago? La hace el HCl, que es ácido clorhídrico. ¿Listo? El ácido clorhídrico hace la digestión química de los alimentos en el estómago, junto con enzimas como por ejemplo la lipasa gástrica, enzimas como ok, lipasa gástrica, y la pepsina, perdón. Entonces, la pepsina, la lipasa gástrica y el ácido clorhídrico se encargan de la digestión química. Bien.
La digestión mecánica en el estómago la realizaba la peristaltis. Recuerden, ¿cuáles eran las peristaltis que encontramos en el estómago? Bueno, ondas de mezcla y vaciamiento gástrico. Recuerden que el vaciamiento gástrico es cuando el quimo gástrico pasa del estómago al duodeno, que es la primera región del intestino delgado. Bueno, niños, bien. El páncreas ya lo hemos visto en detalle en sistema endocrino. Sin embargo, en este caso hablaremos de la función digestiva del páncreas. Pero por ahora vamos a dejar hasta ahí en esta grabación. Ya quedó un poco larga, pero bueno, espero que sustanciosa. Un abrazo para todos, espero que hayan disfrutado. Cualquier pregunta, cualquier aclaración en los comentarios del video o durante la clase. Un abrazo. Chao, bambinos.